te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente acá en este lugar. Bueno, seguimos compartiendo la palabra de Dios, siempre y cuando Dios pues nos la otorgue, pues nosotros seguimos acá. Esto continúa, esto no tiene descanso, ¿verdad? Así que te doy la bienvenida, ¿verdad? A ti que te estás ahorita conectando, ¿verdad? Y aquellos que lo van a hacer después, pues también igualmente, ¿verdad? De antemano le doy la bienvenida a este lugar. Y bueno, vamos a orar para que esta palabra que vamos a dar a este momento, pues sea de beneficio y de edificación para tu vida. Oremos. Bendito Señor, gracias. Estamos aquí ahorita, Señor, ya listos para compartir este mensaje que tú nos has regalado en este momento. Te rogamos, Señor, que tú pues tomes control de todo y que esta semilla quede sembrada en los corazones de aquellas personas que la van a escuchar, Señor, sea de bendición para cada una de las personas que están pendientes de tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir. ¿Te acuerdas que hemos dejado una serie pendiente? Es arraigados a la roca. Me quedaron todavía como 3 temas pendientes y es que no lo pude llevar así correlativamente porque tengo una calendarización, ¿verdad? De lo que son las series programadas para todo el año que Dios me otorgó a inicio de año. Y bueno, ya tengo contemplados los espacios, los tiempos de cómo se va a ir otorgando esas series. Bueno, tuve que venir y cortar esta, ¿verdad? Para poder entregarles la que es Hombre de Honor. Bueno, pero ahorita vamos a retomar esta serie porque no podemos dejar nada incompleto, ¿verdad? Hay que dejar las cosas en orden como Dios realmente Él lo es. Bueno, vamos a irnos y vamos a ir con esta serie Arraigados sobre la roca y vamos a hablar del tema provisión en medio de la sequía. Amén. Provisión en medio de la sequía. Es que qué tremendo es venir y pasar en un lugar, ¿verdad? Donde nosotros no tenemos suficiente agua para beber, ¿verdad? Y ese es un vital líquido que todo ser humano necesita para poder sobrevivir. Imagínense qué tremendo es pasar en un lugar donde no existe ese líquido, donde no podemos consumirlo, donde nuestro cuerpo se puede debilitar a causa, ¿verdad?, de que nosotros pues no podamos obtener ese líquido. Ahora bien, vamos a irnos a la cita bíblica y es ahí en Deuteronomio 8:15, quiero que me acompañes. Deuteronomio 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Estamos hablando del pueblo de Israel cuando anduvo allá por el desierto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esa expresión, pues ya sabemos que el desierto es un lugar donde no existe nada, como su nombre lo dice, ¿verdad? No existe nada. Y dice ahí que lo hizo pasar, Dios hizo pasar al pueblo de Israel por ese lugar. Y acuérdate que el pueblo de Israel fue castigado por 40 años, ¿verdad? Por venir y protestar y renegar contra Dios, ¿verdad? De por qué los había liberado. Entonces, a causa de eso, ¿verdad?, y de su incredulidad, Dios vino y les castigó diciendo que no iban a entrar a la tierra prometida y anduvieron 40 años deambulando, ¿verdad?, por el desierto. Pero en ese momento tan grande es el amor de Dios y que podemos notar aquí que tan grande es el amor de Dios que aún a pesar de su desobediencia, a pesar de su actitud, Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Y así mismo lo tiene de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también somos personas imperfectas y le fallamos a Dios. Pero Él siempre tiene cuidado de nosotros a pesar de muchas actitudes que nosotros podamos tener, actitudes incorrectas. Él siempre está pendiente de nosotros. Pero dice ahí, ¿verdad? Y los hice caminar en un desierto grande y espantoso. Imagínate, ¿cómo tú puedes ver o imaginarte ese desierto, ¿verdad?, grande? O sea, que era como que no tenía fin, ¿verdad? Como que estar caminando en algo que nunca se llegaba a un lugar de tranquilidad, a un lugar donde podría haber lo que se necesita, ¿verdad? Hablándolo así naturalmente. Dice, grande y espantoso, o sea, estaba lleno de peligros. Estaba lleno de peligros, pero Dios lo hizo así para mostrar su poder y para mostrar su cuidado. Es que Dios nunca nos va a dejar solos. Quiero decirte a ti que me estás escuchando, Dios puede permitir ciertas circunstancias en nuestras vidas, pero Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos, para salvarnos de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Dios no va a provocar algo para que nosotros perezcamos, porque Él siempre, ¿verdad?,
tiene cuidado de nosotros. Y dice Él que Él nos sostiene de su mano derecha, ¿verdad? Él nos sostiene de nuestra mano derecha, o sea que no va a faltar nada. Nos podemos afligir un poquito, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas, y así fue en este caso. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por esas circunstancias, pero Dios siempre tuvo cuidado de ellos, a pesar que en ese desierto, dice ahí, que era inmenso, ¿verdad? Era grande y era espantoso, o sea que era algo como si no tenía fin, pero había muchos peligros, pero Dios estaba siempre en medio de ellos. ¿Qué más podemos decir acá? Dice, estaba lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, y no había agua. Imagínate acá, estaba lleno de esos peligros que habían esas serpientes. Y recuerdo acá, allá en Números 21, 6, 9, vamos a leer Números 6, 9, vamos a ver qué es lo que nos dice esa porción bíblica, ¿verdad? Para que podamos entender que el pueblo de Israel sí tuvo esa amenaza acerca de las serpientes. Ahí nos dice, ¿verdad? Que esas serpientes picaron, ¿verdad? Picaron a algunas personas del pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice esta porción bíblica aquí en el 21, del 6 en adelante, si tú me puedes acompañar. Dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Estas eran las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Mira, hazte una serpiente, le dijo, y ponla en alto. Cuando alguien sea mordido por esa serpiente, que todos vean a eso que tú has puesto ahí en lo alto, y va a ser sano, ¿verdad? ¿Qué está simbolizando esto? Bueno, dicen teológicamente, esta serpiente simboliza a Jesucristo cuando está en la cruz, que Él fue el que nos rescató, nos salvó de todo pecado, ¿verdad? Pero también ese símbolo de la serpiente lo vemos también en aquellas personas que se dedican a la medicina. Yo sé que tú lo has visto. Una serpiente ahí enrolladita ahí tienen una insignia, ¿verdad? Que tiene esa serpiente, y significa aquellos que vienen y están ahí. ¿Cómo se llama? Su ocupación es la medicina, su profesión son los médicos, ¿verdad? Que tienen esa insignia. Pero aquí está diciendo ellos, y mira qué curioso es, la serpiente era el problema, porque la serpiente picó al pueblo. Ese era el problema, la serpiente. Pero Dios vino y puso algo similar. O sea, la serpiente era el problema, pero puso algo similar para que eso sea, ¿cómo se llama? Resuelto, para que eso sea sano. Y así mismo sucede con nosotros. Dios siempre nos ve el problema, Dios siempre marca el problema, pero también nos otorga la solución para que nosotros no sucumbamos en el error o en el problema que está ocasionándose, sino que Dios siempre va a dar una solución a aquello que nos amedrenta. Y así mismo sucedió con el pueblo de Israel. Ellos estaban pasando este tormento, las serpientes los estaban picando, ¿verdad? Estaba muriendo mucho pueblo de Israel, pero cuando Él vino y dio la solución, todos veían hacia arriba y esa gente era sana. Que lo que estaba ahí era lo que daba la sanidad, que era la serpiente de bronce. No, lo que pasa es que Dios quería que todos se acostumbraran a ver a Dios. Amén. Que todos, cuando tenemos esa necesidad, vengamos y busquemos a Dios que está con nosotros, ¿verdad? Y que nosotros clamemos, que no vemos las circunstancias, que no veamos aquello que nos está amedrentando, que no veamos aquello que nos está atormentando, que no veamos ese problema, sino que nos enfoquemos de dónde viene la solución, que es nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, ¿verdad? Y que también está en nuestro corazón. Pero que nosotros veamos a Él y no veamos las circunstancias, aquello que nos amedrenta, sino que siempre enfoquemos nuestra mirada en aquel que nos puede solucionar el problema, que es nuestra roca. Amén. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? No había agua, dice, ¿verdad? No había agua, o sea, todos tenían sed. Pero dice
y él te sacó agua de la roca del pedernal. Recordamos que Moisés vino y buscó esa roca, lo envió y le dijo, mira Moisés, golpea esa roca, ¿verdad? Para que salga agua, porque esa roca es la que producía el agua. Esa roca venía del agua de parte de Dios para solventar la necesidad que tenía ese pueblo. Te puedes imaginar en un desierto, no tomar agua con ese gran calor y quizás un sol intenso, ¿verdad? Aunque realmente iba nube, ¿verdad? Que los protegía en el día del sol. Pero imagínate, ¿verdad? En ese momento, ese gran calor, ir por el desierto. Y así se dice, ¿verdad? Que nuestro cuerpo está compuesto por el 70%, dice la ciencia que está compuesto por el 70% de agua. Eso quiere decir que nuestro cuerpo necesita hidratarse, necesita tomar agua, ¿verdad? Y en este caso, imagínate, no había agua. ¿Cómo estaba esa gente? Antes no habían vehículos como ahora, ¿verdad? Ellos tenían que transportarse de pie, caminando, ¿verdad? Imagínate el ejercicio de ir caminando en un desierto y no tenían agua para tomar, y por eso le dice bien claro el Señor ahí, te hice caminar por un lugar donde no existía el agua. Y te puede haber dicho, bueno, ¿y por qué el Señor hizo eso? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios quiere manifestarse y poder mostrar su gloria, mostrar su poder, mostrar qué es capaz de hacer. Por eso es que Él permite las dificultades en nuestras vidas. Por eso es que Él permite las pruebas para que nosotros le demos el lugar a Él, para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer, que nosotros ya no podemos realizar. ¿Verdad? Dios es un Dios sobrenatural, y cuando nosotros se nos dificulta hacer algo, es Dios que entra en acción. Y Dios permite esos momentos difíciles para que nosotros le tomemos en cuenta y Él pueda mostrar su poder y su gloria. Por eso Él hizo eso. Él los mandó en un desierto, no, Él perfectamente los pudo haber dejado en un lugar cómodo, ¿ok? Quédense aquí, no van a entrar a la tierra prometida, 40 años van a estar ahí en el desierto, sí, pero quédense ahí donde hay palmeras, donde hay plantitas y donde hay un río. Perfectamente pudo haber hecho el Señor, sí, porque Él puede hacer eso. Pero no quiso hacerlo así. Los hizo caminar en un lugar espacioso, inmenso, lleno de peligros y sin agua. ¿Para qué? Para que Él pudiera manifestar su poder y pudieran ver ellos que Él siempre se encontró cuidándolos, que Él siempre se encontró, su presencia siempre estuvo entre medio de ellos, aunque no lo pudieran ver. Aunque ellos muchas veces decían, protestaban que dónde estaba Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo pendiente de ellos, ¿verdad? Y eso fue el ejemplo que esperó ese momento para poderles otorgar esa necesidad que tenían de beber. Ellos la pudieron solventar cuando vino y le dio la orden a Moisés que golpeara la roca para que saliera agua. Amén. Y vamos a ver acá, ya para ir terminando, vamos a ir a 1 Corintios 10:4. Dios quiere saciar tu alma, no solamente tu sed biológica, sino que también tu alma. Dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Aquí nos está diciendo claramente que la roca es Cristo. Él es nuestra roca. De Él proviene esa agua que nos alimenta en nuestra sed espiritual. Muchas veces andamos cansados, andamos agobiados espiritualmente, andamos como entristecidos espiritualmente y a veces nos sentimos como deprimidos, pero la verdad es que nuestra alma necesita de Dios. ¿Cuántas veces has sentido tú esa alma como inquieta? Y tú dices, yo no sé qué tengo. Algunas personas dicen así, yo no sé qué me pasa, pero es que yo siento una inquietud en mi alma, siento una desesperación, siento un agotamiento. No es que tu alma lo que necesita es estar en la presencia de Dios, donde encuentra esa sed, donde encuentra esa agua para solventar esa sed que siente. Porque así como tu cuerpo necesita beber agua, ¿verdad? Para sentirse hidratado y sentirse bien y que sus funciones sean óptimas. Así también nuestra alma necesita alimentarse de esa agua espiritual. Y el agua simboliza, dijimos, la palabra de Dios. Eso simboliza espiritualmente el agua, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, nuestra alma se está alimentando y tiene ese acercamiento a Dios. Entonces, ahí es donde nos nutrimos de esa agua espiritual.
donde nos podemos fortalecer y poder sentir nutrido nuestro espíritu para seguir avanzando. Y para terminar ya con este tema de arraigados sobre la roca, vamos a irnos a Juan 4:14. Juan 4:14, te quiero dejar esta cita bíblica allí. Dice, pero el que bebe del agua que yo doy nunca tendrá sed, porque esa agua es como manantial de que brota vida eterna. Amén. Dice, pero el que bebe del agua que yo le doy nunca tendrá sed, porque esa agua es como manantial del que brota vida eterna. ¿Qué es la característica de un manantial? El manantial es aquel que produce su misma agua. Es aquel, el río corre, ¿verdad? El agua va circulando en el río. En un pozo, en una laguna se mantiene estancada. Pero el manantial produce el agua. La produce, ¿verdad? Y dice ahí que la produce, y el que bebe del agua, está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí, el que bebe del agua que yo le doy, dice, no tendrá sed jamás. Porque dice, porque es como un manantial que brota vida eterna. La palabra de Dios es palabra eterna. Y cada vez que tú tienes esa relación con la palabra de Dios, tú vas fortaleciendo tu vida eterna, que es tu alma. Tú necesitas escuchar palabra de Dios, necesitas estar en presencia de Dios, necesitas estar de la mano con nuestro Dios para poderte sentir con vida, para poderte sentir rehabilitado, para poderte sentir vivo, para poder seguir avanzando con esas fuerzas para luchar aquello que pues tú puedes ahorita puedes venir y tú puedes venir y actuar, ¿verdad? Para poder vencerlo. Hay cosas que no, hay cosas que no están en nuestras manos. Entonces en ese momento tú puedes descansar en Dios, dejar a Dios que sea que lo obre y que resuelva la situación. Pero cuando tú puedes hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora bien, es necesario estar bien conocedores y venir y alimentarnos de esa palabra de Dios, de esa agua espiritual que sale de la roca eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa roca eterna, ¿verdad? Que no cambia, que no falla, que siempre está con nosotros en cada momento para poder satisfacernos de las necesidades que tenemos, y siempre tiene nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda y nuestro auxilio en los peores momentos de nuestra vida. Así que arraigados, ¿verdad? En la roca eterna para poder salir adelante de cualquier dificultad. No importa cuál sea el escenario en que tú te encuentres, ahí está Dios para auxiliarte. Amén. Bien, vamos a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, hemos entregado este siguiente tema de la serie Arraigados a la Roca Eterna, que lo habíamos dejado un poquito a un ladito, Señor, para poder otorgar la otra serie que tú habías otorgado, pero estamos aquí ya reintegrándonos, Señor, con esta serie para otorgar los temas que hacen falta. Bendice, Señor, a mis amigos, a mis hermanos que están escuchando estos temas y que le van a seguir a recuperar esas fuerzas, le van a servir para avanzar, Señor, en lo que habían dejado pendiente. Bendito, Señor, que sea esa luz dirigiéndoles en el camino exacto. Bendito, Señor, ayúdales, dale fortaleza, dale fuerza a aquellos que necesitan para seguir avanzando en cada una de sus actividades y de los propósitos que tú has establecido para nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este momento, ¿verdad? Gracias por estar ahí, te felicito por querer saber más de la palabra de Dios, por inquietarte, por querer saber más, ¿verdad? Por querer aprender, por estar ahí con tu corazón dispuesto, ¿verdad? A aprender más de la palabra de Dios, a conocer qué es lo que Dios pues tiene para ti en este día. Así que muchas gracias a ti por haberme acompañado, gracias por estar presente, por apoyarme en estas circunstancias, ¿verdad? Para poder llevar a cabo, ¿verdad? Lo que es la expansión de la palabra de Dios. Así que muchas gracias. Bueno, nos seguimos viendo acá. Si Dios nos permite, nos vemos mañana con otro tema de arraigados sobre la roca. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz día. Muchos abrazos ahí donde estés y que el Señor te bendiga poderosamente. Hasta luego.